Dios me le bendiga, Dios me les guarde. Les habla su hermano y amigo Manuel Rico. Hoy quiero traer un tema a, a discusión porque realmente la gente no le agrada la palabra discusión en el Evangelio, y discutir es debatir un tema para ver cómo lo entendemos o cómo lo predicamos. Eh, el tema que traigo hoy es con referencia a Jesucristo, el Evangelio a Israel y el Evangelio a los gentiles. Porque yo podría decir que Jesús no vino a nosotros los gentiles. Jesucristo vino solamente a predicar el Evangelio de Israel. Y es lo que queremos ver, investigar. Si nosotros investigamos en Mateo 15 del 21 al 27, conseguimos que Jesús se consiguió con una mujer filocenicia, cananea, que venía de una región que Jesús estaba pasando en ese momento por ahí. Y la mujer se dirige a Jesús en una frase que los judíos no llamaban a Jesús. La mujer le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese hijo de David, los judíos no calificaban a Jesús como hijo de David, porque ellos decían que cuando María se casó con José, ya ella estaba embarazada de otro. Exactamente, estaba embarazada del Espíritu Santo. Entonces, ellos no llamaban a Jesús hijo de David. Y cuando la mujer se acerca a Jesús, dice la palabra que Jesús no la quiso atender, no la atendió. Y Jesús, los discípulos se le acercaron y le dijeron: Señor, atiéndela. Porque Jesús no le contestó palabras a esa mujer. Atiéndela y dile que se vaya. O sea, ni la atendió Jesús, ni la atendieron sus discípulos. Dile que se vaya porque está gritando o da voces detrás de nosotros. Y la mujer se mantuvo ahí y dice que se postró delante de los pies de Jesús y le dijo que la socorriera, que tenía una hija endemoniada. Y Jesús le dijo a sus discípulos: yo no he venido a ellos. ¿Y a quién has venido? Yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es más, no puedo tomar el pan de los hijos, refiriéndose a Israel, y dárselos a estos perrillos. Y la mujer le dijo: pero nosotros los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús dijo: hoy, mujer, grande es tu fe. Hágase conforme tú lo has pedido. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que dice Jesús: yo no vine a ellos. ¿Y a quién has venido? Yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Luego vemos otro episodio de un hombre que poco se habla de ellos en la Escritura, que está en el libro de Lucas 2:32, de un hombre llamado Simeón, que Dios le había dicho que no vería muerte hasta que no viera al Salvador. Y ese hombre fue movido por el Espíritu Santo al templo, y estando ahí orando con Ana, escuchó el llanto de un niño y él dijo: ese es el Salvador. Lo tomó en sus brazos, lo levantó y dijo una palabra extraordinaria:
que nosotros debemos de analizar. ¿Qué dijo ese hombre? Luz, cuando levantó al niño en los brazos, dijo luz y revelación para los gentiles y gloria para mi pueblo Israel. Escuche bien, luz. O sea que habrá una luz que va a alumbrar a los gentiles. Luz y revelación, o sea, se les va a revelar algo a los gentiles y gloria para mi pueblo Israel. Eso fue lo único que ese hombre dijo, pero sí anunció que vendría una luz y vendría una revelación para los gentiles. Más adelante vamos a ver a quien Dios se encarga de alumbrar con esa luz el camino de los gentiles y revelarle a los gentiles lo que Simeón estaba diciendo. Luego conseguimos otro episodio en Mateo 12:21, donde dice una frase: y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Por qué Jesús no pudo atender la mujer filocenicia o la cananea o la gentil? ¿Por qué no la pudo atender? Porque no era el tiempo de los gentiles, era el tiempo de Israel. Entendamos eso. Los gentiles tenían su tiempo y los judíos tienen su tiempo. Él no la pudo atender porque más bien los gentiles estaban en espera, esperando. Dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Luego hay otro episodio que Jesús profetiza sobre la vida de Israel en Lucas 21:24, que dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada o pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla, escuche bien, los tiempos de los gentiles. Eso lo profetizó Jesús para el pueblo de Israel, cuando Él le dijo: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será ahollada o pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos. Escuche bien, los tiempos de los gentiles. Jesús estaba profetizándole eso a Israel, porque venía el tiempo de los gentiles. Y Jesús no pudo atender a la mujer filocenicia porque no era el tiempo de los gentiles, era el tiempo de Israel. Jesús le dice en Juan 10:16, le dice a Israel en cierto momento: yo tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas yo voy a traer. Habrá un rebaño y un pastor. Lo dice en Juan 10:16, que él tenía otras ovejas que también iba a traer. Y habría un rebaño y un pastor, refiriéndose a los gentiles, no a Israel. Luego, cuando Jesús comisiona a los discípulos a ir a predicar, en Mateo 10:5-6, que les dice: por camino de gentiles no vayas, ni en ciudad samaritana vayas a entrar, y primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí podemos ver claramente que los discípulos o los apóstoles de Jesús no estaban comisionados para tratar con los gentiles. Por su cultura no lo podían hacer. Luego, cuando Pedro visitó a Cornelio, podemos ver a partir de Hechos 10:28 en adelante, cuando Pedro le dice a Cornelio: vosotros sabéis cuán abominable es que un varón judío se junte con un extranjero. No se nos permite tal cosa y es una abominación. Es algo abominable, despreciable, que un judío se junte con un extranjero. No se nos permite tal cosa. O sea, no estaban preparados para predicar el evangelio a los gentiles. Cuando Pedro llegó
a Jerusalén, los que estaban ahí, los discípulos y los de la circuncisión, le retaron a Jesús le retaron a Pedro en Hechos 11:3, cuando le dijeron, ¿por qué tú entraste en casa de esos incircuncisos o de los gentiles, gente inmunda, y aún has comido con ellos? Fue lo que recibió Pedro cuando subió a Jerusalén, que venía de predicarle a Cornelio. Bueno, ya Dios tenía previsto a un hombre que era perseguidor de la iglesia. Estamos hablando de Saulo de Tarso. Y en el libro de los Hechos 9:15, el Espíritu Santo trata con Ananías. Y Ananías no quería ir donde estaba Saulo, porque era un hombre peligroso. Tenía autoridad de los sacerdotes de llevarlos presos a los creyentes en Jesús que conseguían en cualquier parte. Luego el Espíritu Santo le dice, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles primero, ante los reyes segundo, y ante los hijos de Israel tercero. Porque Pablo también predicaba a los hijos de Israel, porque a él se le dio a conocer el evangelio de la gracia. El apóstol Pablo no fue como los otros judíos, como los otros discípulos. Aunque él no fue discípulo de Jesús, los discípulos de Jesús conocieron a Jesús de Nazaret. Pablo conoció al Cristo resucitado, glorificado. A ese conoció Pablo. Pero Pablo tuvo una experiencia que no tuvieron los otros discípulos. Fue llevado al tercer cielo y ahí se le reveló palabra que no se le da a hablar a hombre alguno. Y es donde Pablo escribe. Pablo escribe en el Nuevo Testamento, de las 27 cartas que hay en el Nuevo Testamento, Pablo escribe 17 cartas. De las 27, tiene influencia en 17 cartas, aún en 2 evangelios, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos, porque Lucas era discípulo de Pablo, un gentil, y Marco también era discípulo de Pablo, sobrino de Bernabé, por el cual tuvieron una discusión y se separaron. Y Bernabé fue arrastrado por los de la circuncisión cuando Pedro visitó Gálatas, que le dijo, tú eres de condenar, porque estaba tratando de judaizar a los gentiles. Pablo dice en Gálatas 1:8 que no hay otro evangelio, y si alguno quiere predicar un evangelio diferente o distinto del que él ha anunciado, sea un anatema, o sea, un maldito. Luego dice Romanos 11:25 al 26, en la restauración de Israel, ¿qué le ha sucedido a Israel? Endurecimiento en partes, o sea, del corazón. Escuche bien, hasta que haya entrado la totalidad o el número de los gentiles, después todo Israel será salvo. Entonces, Dios extendió el evangelio a los gentiles por la predicación y la revelación del apóstol Pablo a los gentiles. Y primero se van los gentiles, o sea, la iglesia de los gentiles con el Señor, y después todo Israel será salvo. Estas son cuestiones importantes que nosotros debemos de analizar y ver. Yo los invito a participar, a darle like al tema, a hacer sus comentarios. Son muy importantes sus comentarios. No se calle, hermano. Hermano pastor, no se calle. Se nos ha predicado un evangelio que le corresponde a Israel, y el evangelio de los gentiles que lo predica el apóstol Pablo no lo hemos
predicado con vehemencia y dedicación. Yo los invito a ver este tema y a investigar este punto que es muy importante para nosotros los gentiles. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.